Hola a todos, bienvenidos aquí en un episodio muy especial en Fuera del Sílabus. Soy Isaí, estudiante de Economía, y el día de hoy nos acompaña un invitado compañero de la Facultad de San Marcos, que no solo recientemente ha ingresado al curso de extensión del BSRP, sino que también ha quedado dentro de los 6 primeros puestos, junto a universidades como la Universidad Pacífico y la Pontificia Católica. Hoy nos compartirá su experiencia desde su inicio de carrera, preparación para la postulación del curso de extensión del BSRP, su estancia dentro del curso, y nos compartirá además consejos para que quienes quieran aspirar a esta meta. Sí, vamos con un fuerte aplauso a Sergio. Bienvenido, Sergio, un gusto de tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, Isaí, gracias por la presentación y gracias por la invitación también. Muy bien, chicos, dividiremos esta entrevista en 3 bloques. Volviendo desde el principio, tu pase como estudiante, continuamos con el reto, el BSRP, y finalizamos con consejos y visión a futuro. Iniciaremos con el primer bloque, pase como estudiante de Economía, comenzando desde el principio. ¿Qué fue lo que finalmente te convenció a postular a Economía en San Marcos? Ok, a la carrera. A la carrera de Economía. Ok, ya. Bueno, tengo que irme bastante atrás en el tiempo. Ajá. Bueno, generalmente en el colegio siempre me iba mejor con los números. Mi curso favorito era razonamiento matemático. Entonces, la primera opción cuando te gustan los números suele ser una ingeniería. Sí, el tema es que a mí física y química no me gustaba mucho, entonces tenía que buscar otras alternativas, ¿no? Y de ahí recuerdo que en cuarto de secundaria, si no me equivoco, o quinto, tuve la oportunidad de llevar unas clases de economía. Creo que era para prepararse a un examen de admisión. ¿Eran clases de academia o eran clases de colegio que llevabas economía? No, eran claro, no era una academia, sino que era como que una clase introductoria. Ok. Y digamos que ahí me empezó a llamar la atención la economía. Y bueno, también era una carrera que llevaba números y también llevaba una parte de letras. Entonces, digamos que me gustó esa idea de ese mix. Y también, pues, creo que la economía es una buena carrera para entender cómo es que funciona el mundo, cómo es que funcionan las relaciones humanas a través de las matemáticas, ¿no? Y ya, pues, así fue como decidí postular economía. Estaba aún indeciso entre postular a Uni o a San Marcos, porque la Uni también tiene una carrera que es ingeniería económica, y también me llamaba la atención, pero finalmente me terminé decantando por San Marcos, primero por el prestigio y también porque me quedaba más cerca de mi casa. Así que esos fueron, digamos, mis motivos por los cuales postulé a economía. Ok, muy interesante. Y ya que me comentas esto, ¿cómo fue tu paso por la facultad, los primeros ciclos o estos últimos ciclos en cuanto a profesores, clases, actividades? ¿Tú ingresaste el año? Yo ingresé en 2022, soy base 22. En pandemia. Ajá, sí, virtual. Mi primer año fue virtual, exacto. El segundo año presencial. Claro, a partir del tercer ciclo ya estamos en clases presenciales. ¿Cómo fue tu paso por la facultad? Un poquito que nos vas a comentar. Los profesores hablan. Bueno, virtual fue un poco raro. Ahí no sabía mucho de la carrera, como que recién estás empezando y encima el hecho de que sea virtual como que no puedes, digamos, hacer mucho contacto con otros compañeros, ¿no? Y con profesores, porque todo se resume en entrar al Meet y atender la clase. Entonces, entiendo, no hay mucho contacto, no tienes como que esa cercanía, esa conexión. Claro, entonces no puedes, digamos, tener más referencias sobre la carrera, ¿no? Pero aún así estuvo bien. El segundo año, cuando fue presencial. Cuando entré a presencialidad, ya fue más divertido, en el sentido de que ya podía hacer más amigos, ¿no? Ya era más cercano porque los veías a diario, ¿no? Claro. Por eso podías quedar con ellos de vez en cuando. Para tareas, actividades. Y bueno, pasando a esta siguiente pregunta, ¿qué cursos o profesores sienten que te dieron la base sólida en tanto la carrera de economía y cuáles fueron el verdadero reto en la carrera? Diría que, bueno, siempre he sido más de micro que de macro, paradójicamente. Todo bien. Yo llevé micro 1 y 2 con Macines y la verdad es que siento que el profesor cubre bastante bien los temas del sílabo. Y micro 3 lo llevé con Tello. Ahí aprendí un poco más de equilibrio general sobre todo. Okay. Y en econometría, el profe con el que llevé econometría 2 y econometría 3 llevé con profesor Padilla, un excelente profesor, diría que de los mejores de la facultad. Wow. Y ahí sí, yo diría que lo que nos enseñó, sobre todo en econometría 2, que es econometría de series de tiempo principalmente, me ayudó bastante para el curso porque
En el curso de economía del Banco Central llevas bastantes, bueno, un par de cursos de econometría de series de tiempo y también te sirven de base para entender cómo es que aplicas los modelos macro a, a la vida, Claro. a la econometría. Entonces tu posición era más por la parte de micro. Sí, Macroeconomía, ¿no? la ¿Te verdad, defendías? sí, o sea, no llevé con buenos profes de Ah, ok, también. así que Eso fue clave entonces. No, Macina sí es un buen profesor para sí. microeconomía. Ujú, sí. Ok, y antes de enfocarte a ir por este camino del Banco Central del BCRP, ¿tenías otros planes o otros cursos de extensión en mente, como el SBS o Sinermien? Bueno, sí, sí he escuchado de varios cursos de extensión, sobre todo Ujú. de, claro, Sinermin y otros Sunas. reguladores. Ajá. Pero creo que el que más suena o el que más escuchas es siempre el del Banco Central. Y creo que no es, o sea, no es por gusto, porque Claro. considero que sí es el curso más prestigioso de extensión de los que hay acá en nuestro país. Y realmente no tenía muy claro si es que quería postular al BCR, porque como te dije, mi línea casi siempre fue más de micro. Claro, y más de macro. Ajá, exactamente. Y de hecho la oportunidad se me presentó un poco así, como que diría un poco entre comillas de casualidad, porque yo no entré por el concurso general. Ajá, No sé si sabes, o sea, sí. tú postulas, das un examen, haces un ensayo y también te evalúan habilidades blandas, pero hay otra modalidad de ingreso que es por invitación directa. Primeros puestos. El banco invita a los primeros puestos de algunas universidades como la Pacífico, Católica, San Marcos, Y Uni. creo que también UDEP invitan. Y bueno, Sí. este año me invitaron a mí por San Marcos. Ah, por primeros puestos. Ajá, exacto. ¿No hiciste el examen de concurso? No, no di el examen. Ah, qué chévere. Ah, entiendo. Y ya, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Y en qué momento de la carrera de ciclo te surgió el interés personal por el Justamente fue en el últimos último... ciclos, primeros ciclos de repente? No, ya fue a mitad de la carrera, diría. Quinto ciclo. Sexto. Sexto, Ajá. vamos a tiempo. Sí, porque ya ahí empecé a escuchar, ¿no? El curso del Banco Central. También escuché de esa modalidad de invitación, ¿no? Y como yo, o sea, ya más o menos mapeaba que estaba ahí entre los primeros lugares, entonces ya tenía la idea de que me podían llamar para participar en el curso. Okay. Entonces me puse a investigar un poco más sobre el curso, ¿no? Sobre sus beneficios, sobre cómo era el curso. Y la verdad es que sí me convenció porque, aparte de que es un curso bastante de muy alto nivel, diría que es comparable con un posgrado o una maestría. Sí. También tiene otros beneficios que pueden interesar a cualquiera, como por ejemplo que te pagan una subvención, que es igual al salario mínimo legal. Los almuerzos también te los pagan, te dan un equipo, una laptop. Esto mientras llevas el curso. Ajá, sí. Okay. Y un modem de internet. Entonces, digamos que tienes más o menos todas las herramientas que necesitas para llevar adecuadamente el curso. Incluso para los de provincia también les pagan el pasaje y la estadía durante el curso. Wow. Y bueno, o sea, muy aparte de eso también te da la oportunidad de competir porque los primeros puestos del Banco Central terminan ingresando a trabajar al banco, ¿no? Sí. Entonces es una oportunidad bastante interesante para tu desarrollo profesional, no solamente académico. Y ya bueno, cuando decidiste apuntar a ir por el curso de extensión, ¿cómo fue tu estrategia de preparación? De repente te inscribiste a algunos cursos que ofrecen, ¿no? Para CEU o alguna otra institución. Bueno, mi camino fue más autodidacta. La verdad es que nunca he llevado en una academia tipo Lambda o CEU, sino que más bien me gusta por mi cuenta revisar libros. Porque en mi caso, digamos que macroeconomía no era mi fuerte, así que yo lo que hice fue el último año, antes de cuando estaba en sexto ciclo, si no me equivoco, séptimo, agarré el libro de Gregorio y le di un repaso rápido para, digamos, volver a empezar de cero con la macro, desde los fundamentos básicos. Y de ahí simplemente me fui a libros más avanzados, como por ejemplo el de Romer, para ver modelos de crecimiento. Y yo creo que con eso no diría que es suficiente, porque creo que me faltó también revisar modelos como el de RBC, pero bueno, me pude defender en el curso. Y por parte de microeconomía, ya lo tenías mapeado. En microeconomía, como te dije, sí llevé con profes que me necesité yo. Ajá, sí. Wow, suficiente para ir directo al banco. Sí, yo diría que con que tengas claro teoría del consumidor, teoría del productor y justamente teoría del equilibrio general, claro. ya te basta para
el curso del BCR porque el curso principalmente se centra más en macro y en econometría. Y en macro, los modelos de macro avanzada están todos microfundamentados y se basan en el equilibrio general. Entonces, digamos que la parte, tópicos más avanzados de micro no son tan necesarios para el curso. Entiendo. Entonces, tu preparación más o menos constaba un poco de autodidacta, también resolvías exámenes anteriores del banco, tipo un examen de admisión San Marcos. Sí, Se podría decir. ajá. O sea, aunque no dar el examen, sí le di una repasada, ¿no? Como para ver más o menos el nivel de exigencia y Claro. los temas que debía saber para estar listo para el curso. Interesante. Ahora, ¿qué consejos le darías a los chicos que están iniciando la carrera de economía y quieran tipo aspirar a esta meta de ir a un banco central de BCRP desde los primeros ciclos? Bueno, para estudiantes de San Marcos. Claro, sobre todo de San Marcos, porque sabemos que en otras universidades, puede ser como particulares, le da un poquito más de peso en esa parte académica. Sí, bueno, yo diría que lo importante es ser autodidacta porque si te esperas que el profesor o los profesores te sirvan todo lo que necesitas para estar preparado para un curso o para cualquier rama en la cual te quieras especializar, entonces no vas a tener mucho éxito porque muchas veces lo que nos enseñan en las aulas no es suficiente y sobre todo cuando quieres especializarte en determinada rama, Claro. queda con lo que vemos en clase. Entonces es eso. Si tu meta es aspirar, por ejemplo, al BCR, yo diría que por tu cuenta deberías empezar a prepararte tanto en macroeconomía como en econometría, que son los puntos fuertes del curso. Claro, claro. Y sobre todo si no llevas con un Masillines o un León, tal vez en la carrera. Claro, como fue mi caso, que no llevé con un buen profesor en macroeconomía. No, eso fue lo clave. Sí. Ahora pasamos al siguiente punto, del bloque 2, ahora más centrado en el Banco Central en el curso. ¿Cómo fue esa jornada de examen de postulación en el BCRP? ¿Cómo se sintió esa presión? ¿Dónde fue? ¿A qué te refieres? Para dar el examen de... no. Como te comenté, no. Al concurso nacional. Sí. Ahí cortamos ya. Ahora continuamos con el bloque 2, más centrado en el curso de extensión y del BCRP. ¿Cómo y dónde recibiste la noticia de que había sido aceptado? A ver, fue mi caso. ¿Sí? Yeah. Llegó directamente un correo. De hecho no fue un correo, fue por WhatsApp. ¿Qué? Sí, fue bastante raro y de hecho es curioso porque estoy a punto de perder mi vacante. ¿Cómo? A ver, como te comenté, a mí yo entré por la modalidad de invitación directa. Sí, primero. Entonces, perdón, a ti y al segundo puesto también le llegaron a invitar y se aceptó. Bueno, en este año solamente me invitaron a mí, hasta donde tengo entendido. Ok. Generalmente son los dos primeros, sí, como tú comentas. Tengo entendido los primeros y segundo. Pero eso cambia dependiendo del desempeño de los alumnos en el curso. Digamos que si en este año muchos sanmarquinos no logran entrar a trabajar al banco desde el curso de economía, para el siguiente año van a haber menos plazas de invitación directa, que es justamente lo que pasó este año, porque el año pasado, si no me equivoco, no hubo ningún sanmarquino que entró a trabajar. Sí, también tengo entendido eso. Entonces, creo que fue por eso que nos redujeron un cupo de invitación directa este año. Pero esperemos que este año se pueda recuperar porque, bueno, unos compañeros de también son de San Marcos que llevaron el curso, también les ha ido bien. Entonces esperemos que no solamente, que hayan varios sanmarquinos que entren a trabajar al banco este año. Ok. ¿Y cómo así te llegó me comentaste por WhatsApp? ¿Verdad? Sí. Me fui un poco por las ramas. Sí, me llegó por WhatsApp, estaba en mi casa, era a las 9 de la mañana, creo. Yo estaba haciendo prácticas en Pacífico Seguros. Ok. Y estaba ese día de remoto. Ya. Entonces, ¿en qué mes más o menos para ubicarnos? Sí. Sé que el año pasado, pero ¿en qué mes estabas? Era finales de noviembre. Ok, ya. Sí. Entonces, digamos que ya estaba con la cabeza un poco en otro lado, estaba más concentrado en el trabajo. Y me llega un WhatsApp que me dice algo así de que, bueno, primero me saludan y me dicen que me están contactando del BCRP. Pero como yo estaba un poco más concentrado en el trabajo, yo había leído que decía BCP. Entonces pensé que me estaban tipo ofreciendo algún producto, tarjeta. Okay. Y como que no le tomé importancia el mensaje. Y por eso te digo que casi pude haber perdido mi vacante en ese momento. Porque simplemente si no hubieras contestado el mensaje, ya se hubiera perdido ahí. Claro, iba a pasar al siguiente de la lista. Porque, ¿Ah, sí? Sí. Ok. No, eso fue lo que me dijeron. Porque yo no contesté a ese mensaje y a las 3 de la tarde, ya habían pasado 6 horas, me vuelve a escribir ese número y me dice que como no le había contestado,
que entendían que que no estaba interesado y que iban a pasar al siguiente de la lista, ¿no? Y cuando yo vi eso, volví a leer el mensaje inicial y vi que decía BCRP. Y yo ya estaba esperando, digamos, que me contacten, ¿no? Tú estabas ya a la espera Sí. del BSRP. Ajá. Y no, pues ahí sí, de frente llamé al número, me contestó una señorita. Okay. Y ahí me comentó que me habían llamado para invitarme a participar en el curso y ahí dije que sí quería participar. Y ya luego me enviaron una carta por correo de forma más formal. Entiendo. Ya, justo hablando acerca de, bueno, tengo entendido que estabas haciendo sus prácticas en Pacífico. ¿Cómo fue tu estancia en Pacífico? ¿Sientes que llegó a sumar para los cursos adentro o...? Bueno, en Pacífico Seguros yo estaba en el área de negocios, de seguros de vida. Ahí veía más que nada estados de resultados, cómo iban los productos de vida del área en Pacífico. Así que no había mucho temas de macro ni temas de econometría. Okay. Pero sí me sumó por el lado de las habilidades blandas, porque primero me empapé un poco con la cultura de la empresa. También me acostumbré a, digamos, a tener el horario de las mañanas, que también es igual para el curso. De 8 a 4 de la tarde. No, perdón, 9 a 4 de la tarde. Las clases son de 9 a 5 generalmente, pero puede cambiar dependiendo del profesor. Ok, entiendo. Sí. Entonces diría que no tanto en la parte teórica, en la parte de las clases, claro, pero sí en la parte de habilidades blandas, que también es importante. Para que, ok. Dentro del curso, que fueron 69 ingresantes admitidos, ¿pudiste mapear de qué universidades provenían y cuántas eran de la San Marcos al ingresar? Bueno, de esos 69, 34 eran del curso de economía avanzada, claro, y 35 eran de finanzas avanzadas. Yo conocí más gente, sobre todo de economía avanzada, porque era con los que compartía clases todos los días. Y bueno, de las principales, ¿no? Pacífico, Católica, Uni, también habían bastantes. De San Marcos creo que éramos 6, de San Marcos. Sí. También había gente de la Universidad de Lima, la UPC y la Científica del Sur. Y de provincia había de la UNSA y y la Universidad de Ayacucho. Interesante. ¿Dentro de los 6 ya lo habías conocido previamente o recién lo habías conocido dentro del curso? A los 6 Bueno, a 2 de ellos sí. Brad y Joaquín son mis compañeros de base, entonces ya había compartido con ellos bastante en la universidad porque llevábamos varias clases con el mismo profesor. Y los otros 3 eran egresados, entonces no los conocía. Entiendo. Los conocí en el curso. Porque, bueno, ellos ingresaron a través del concurso nacional. Sí, los 5 sí ingresaron a través. Para recordar un poco de los requisitos del concurso nacional, es estar chicos a partir del 8º hasta un año después de egresar. Si no me equivoco, son 2 años. Hasta 2 años después de egresar. Y una acreditación de inglés avanzado, ¿no? Sí. ¿A ti también te pidieron esos mismos requisitos por primeros puestos o solo simplemente invitación? En mi caso solamente me dieron la invitación y ya, eso fue todo. Interesante. Sí. Pero sí diría que el inglés es importante porque hay clases en el curso que dictan profesores del extranjero que hablan en inglés. Entonces sí es importante que tengas manejo sobre todo a la hora de escuchar el inglés, ¿no? Claro, no, para que entiendan. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Entre los sanmarquinos, entre los grupos de San Marcos que ingresaron al curso de extensión, ¿cómo tomaron este nuevo reto? ¿Vieron esa diferencia, tal vez académica, a comparación con otras universidades al momento de tomar ya el curso? Bueno, sí, de hecho que sí. Las primeras semanas me acuerdo que entre nosotros parábamos sorprendidos de que algunos compañeros de otras universidades ya habían visto los temas que estábamos viendo nosotros por primera vez. Entonces sí, sin impacto. Pero yo creo que supimos llevarlo de buena manera porque al final, entre todo, nos fue bien en este curso. Diría que lo más importante es, bueno, sobre todo en el curso ser autodidacta también, porque cuando ves un tema por primera vez, a veces es complicado, pero a veces simplemente tienes que recurrir a una buena sesión de estudios, una amanecida para que... Grupo de estudios. Para que te quede más claro. Y digamos que al final, a pesar de esa... No sé si es cierta brecha, sí, esa brecha se puede recuperar. Claro, se puede. No es imposible superar ese obstáculo. Claro, porque bueno, previamente ya han sido filtrados, entonces ya tienen una preparación sólida. De los 6 eran del curso de economía. Sí, los 6 éramos de economía avanzada. En la parte de finanzas no había ningún, bueno, en este caso sanmarquino. No, en finanzas avanzadas no había ni un sanmarquino ese año. Entiendo. Y ya, bueno, pasamos ahora. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, tengo entendido que
las clases son de lunes a viernes. ¿Cómo manejaron ese ritmo? Más o menos puedes comentarnos un poquito cómo fue la experiencia Bueno, que llevaste. en lo personal, Ajá. al inicio sí fue agotador porque sí es muy demandante, aunque no parezca. Yo no lo pensaba, pero sí, porque son clases de, como tú dices, de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde. Son alrededor de 30 horas a la semana, más o menos. Y diría que a veces un poco más, dependiendo de los profesores. Y encima, generalmente son temas que llevarías normalmente en un ciclo, los llevas a veces en una semana. Wow. Entonces es mucho más, no solamente decir que es bastante tiempo, sino que también es desgastante el nivel de las clases, ¿no? Al inicio sí me costó, de hecho la primera semana diría que no empecé muy bien el curso. Bueno, ¿Qué cursos llevaste? ¿Qué curso llevaste, digamos? ¿Son cursos para los 2 meses o tal vez curso para un mes, para otro mes? no, mira, en el curso de economía avanzada Ok. son 12 cursos, son 12 semanas, es más o menos un curso cada semana. Entonces tú, digamos, de lunes a viernes llevas con un solo profesor y al lunes siguiente das el examen de ese curso. Y Y así, termina el curso. ahí acaba el curso y empieza otro. Wow. Así, consecutivamente por 12 semanas. Ah, entiendo. Entonces, cada semana tienes una evaluación, entonces no es como que en un ciclo tienes La sola parciales al final. PC contra lectura. Sí, no. Cada semana es Decisiones. un examen. Sí. Wow. Determinante entonces llegar a probar incluso. Sí. ¿Qué tanto determinó tu éxito el manejo de software como Python, R o MATLAB dentro del proceso? Ah, mira, ¿Fueron de bastante utilidad? ¿Recomiendas llevar por anterioridad? bueno, por supuesto que recomiendo llevar alguno de los software, sobre Software. todo para tu desarrollo profesional. Ujú. Y específicamente para el curso, diría que los software que más utilizamos fue Python y Stata también. A un nivel intermedio, avanzado. Bueno, yo diría que intermedio, porque generalmente los profesores te dan, no sé, el código más o menos ya estructurado y nomás con que tú entiendas el código y sepas qué cambio tienes que hacer para hacer la tarea que te esté mandando ya es suficiente, ¿no? Claro, presentaciones. Ajá. Y de ahí, bueno, Python, Stata, también usamos MATLAB, R. pero no usamos. Ah, ok. Sí. En verdad depende de los profesores también. Hay algunos profesores que se decantan más por MATLAB, por Python, por R. En nuestro caso, como te dije, fue más Python, Stata, un poco de MATLAB y también un poco de Ibius. Linux. Ok, interesante. Dentro de los cursos que llevaste del CEU, bueno, comentaste que llevas un curso por semana. ¿Cuáles fueron los que más te interesó y por qué? Bueno, ¿Cuál que te llamó la atención? a ver, el curso de econometría de series de tiempo me gustó bastante. Primero por el profesor que fue bastante bueno, bastante... ¿Quién fue tu profesor? ¿Quién fue el que impartió la clase? Fue el profesor Ricardo Pineche. Ok. El curso me gustó principalmente porque te hace ver o te hace reflexionar un poco sobre las series de tiempo y cómo es que los procesos autorregresivos se pueden expresar como una serie de choques estructurales infinitos. No me gustaría entrar tanto en el tecnicismo, Claro. pero sí fue Uno de los que más te gustó. Sí, porque aprendí bastante de cálculo con variables complejas también, digamos como que para fundamentar lo que hacemos en series de tiempo, que es tenemos un proceso ARC y formamos un polinomio de rezagos y el polinomio de rezagos lo invertimos para tener una serie más infinito. Bueno, en ese curso te explican paso a paso por qué es que eso funciona. Y o sea, ahí te llegan a explicar desde lo básico hasta, o sea, no es que también te vayas a perder, así. claro, desde los fundamentos, pero digamos que para llegar a ese nivel de fundamentar por qué hacer esa operación es correcta, tienes que pasar por temas de cálculo complejo, de variables complejas, Entiendo. y también un poco de teoría de la medida, que son tópicos de matemática bastante, bueno, yo diría que son duros, pero a mí me gustó, fue interesante. Y el otro curso que también me llamó la atención fue el de modelo neokeynesiano. Ese curso lo dictó el profesor Lawrence Cristiano. Torres Cristiano. Lawrence. Y me gustó porque te explica desde los microfundamentos. Base, va a aprender eso. Ajá, sí. Cómo es que modelas la economía y cómo es que ese modelo te puede servir para explicar por qué el Banco Central utiliza la política monetaria para controlar los ciclos económicos. Entiendo. Un poco acerca de los temas que llevan dentro del Banco Central.
¿qué tanto está enfocado para ir a trabajos de Banco Central de BCRP como tal o otras líneas afines? Bueno, al ser el curso del Banco Central, los temas están enfocados en macroeconomía aplicada a política monetaria, pero también, bueno, los cursos de econometría, yo diría que también te pueden servir si es que te quieres dedicar a la investigación, sobre todo. Pero habían también profesores que, digamos, se tomaban la molestia de impartir temas, sabiendo que no todos los chicos que estábamos ahí íbamos a terminar trabajando en el Banco Central. Y también tener en cuenta eso. De hecho, hay un curso en particular que es curso de políticas públicas, que se sale un poco, yo diría que se salió un poco del estándar del curso, porque si yo trataría de separar el curso, diría que es más una parte macro y una parte de econometría. Y ese curso se sale un poco de esas dos líneas, ¿no? El curso de políticas públicas ves temas de medición de bienestar, indicadores de pobreza, indicadores de desigualdad, ves también temas de mercado laboral y también tópicos de por qué el Estado es que interviene en la economía, ¿no? Entonces, ese tipo de cursos, ese tipo de temas te sirven no solamente para trabajar en el Banco Central, sino también en alguna otra entidad del sector público. Así que diría que sí, el curso también te brinda esas opciones como para que los alumnos que no terminen ingresando al banco puedan especializarse por otras líneas. En otras ramas. Bueno, acerca de las puntuaciones que llevan o los exámenes, ¿estas son puestas en una tabla para tener en cuenta en qué posición te encuentras o al final te llegan a indicar que estás en... me hubiera gustado que fuera una tabla que todos supiéramos las notas, pero lamentablemente no. Wow. De hecho, las notas no se publican en ningún momento del curso. Claro, solo se acumulan y se comparan. O sea, solamente el coordinador, que es Manuel, es el que tiene las notas de todos los alumnos de economía avanzada. Y es el único que sabe el ranking de cada uno. Estas son del 1 al 20. Las notas son del 1 al 20. Sí. Pero como te digo, no se publican en ninguna parte ni al final del curso. Solamente te dan cuánto pesa cada curso y tú sabes tu nota, que el coordinador te la da, digamos que entre 1 a 2 semanas después del examen. Y te puedes ir mapeando más o menos cómo entiende el curso. Claro, tú sabes tu promedio. Claro, tú no puedes saber en qué posición te encuentras. La única forma es que vayas conversando con otros compañeros del curso, que fue lo que más o menos pasó. Digamos que de la mayoría de compañeros que estaban en el curso ya teníamos más o menos mapeado, pues, teníamos indicios de cómo iban en el ranking. Y también cuando forman los grupos, porque hay algunos cursos en los cuales tenemos trabajos grupales. Entiendo. Y el encargado de hacer los grupos es Manuel, el coordinador. Y Manuel sí sabe el ranking de cada uno de nosotros. Entonces Manuel trata de hacer los grupos de modo que los que están primeros en los rankings no estén juntos en un mismo grupo. De una manera estratégica, digamos, para que haya esa dispersión. Y digamos que al ver que los teníamos mapeado como primeros están entre comillas separados, ya nos daban indicios de que efectivamente sí están en los primeros puestos, ¿no? Y bueno, al final, en el día de la ceremonia, pues se pudo ver que sí era así. Bueno, comentando acerca del curso, ¿te llegaste a mudar cerca? Bueno, tengo entendido que a los que vienen de provincia les llegan a alquilar tipo cuartos cerca al Banco Central. ¿En tu caso ¿te mudaste o solo...? Bueno, para los de provincia lo que hacen es contratan un hotel y ahí hospedan a todos los de provincia. En mi caso, bueno, yo vivo en el Callao, me queda más o menos 2 horas. En hora punta llegar al centro de Lima. Entonces sí decidí mudarme para estar más cerca. ¿Eso te cubrió el banco o bueno, eso fue por...? No, sí por tu cuenta. Cuando eres de Lima, el hospedaje sí tiene que ir por tu cuenta. Pero lo demás como laptop, alimentos y subvención sí fue cubierta por parte del banco. Claro, de hecho usé esa subvención para poder costearme ese hospedaje, ¿no? Y al final sí, yo diría que sí me ayudó bastante porque quieras que no, esas 2 horas de viaje, de ida y de regreso, más el cansancio de las horas de clase, pues sí pesan, ¿no? Entonces, sobre todo para poder repasar lo que has visto en clase después en casa, sí es importante. Sí considero que es un factor importante vivir cerca a la biblioteca del Banco Central, que es donde se imparten las clases. Interesante. ¿Y pudiste llegar a mapear un poco más o menos cuántos eran de provincia, cuántos eran de Lima en esta edición? Sí. De hecho, bueno, en tu caso de economía, ¿no? Porque... Sí, creo que eran unos 10 de provincia. La mayoría eran de UDEP y 2 eran una era de la UNSA y una era de la Universidad de... Y los demás del resto sí éramos de Lima. Los 20 ya eran de Lima. Exacto, sí. Ya, ahora pasamos a esta pregunta que es muy interesante. ¿Cuál crees que
fue clave para destacar dentro de estos 69 estudiantes? Ya de por sí, ya con un nivel alto de académicamente. Bueno, en el curso de economía avanzada, En el curso de economía avanzada. yo diría que, ¿Cuál fue el diferencial que sientes que hiciste para poder destacar entre los demás estudiantes? Igual está muy peleado, ¿no? claro, bueno, yo diría que la base que tenía en econometría me sirvió bastante para poder destacar justamente en esos cursos. Y por el lado de macro, pues ya simplemente era ser autodidacta y digamos que compensar con más tiempo de estudio esa brecha que hay entre los alumnos de San Marcos y los de otras universidades como Pacífico, ¿no? Y es eso, ser autodidacta y no darse por vencidos. Una frase que era bastante recurrente en el curso es que el curso es una maratón, no es una carrera, porque a veces cuando te va mal en un curso puedes decir, ya fue, ya no, ya para qué seguir si no lo voy a lograr. Y bueno, en mi caso, el primer curso que llevé fue mi peor nota en el curso. Entonces, empecé bastante mal, bastante bajo en el curso. Me sentí bajoneado cuando recibí la nota, pero pude reponerme rápido y creo que eso me sirvió para luego poder volver a remontar esa diferencia que había perdido en el primer examen, ¿no? Entonces yo diría que es eso, ser autodidacta, meter más esfuerzo para acortar esa brecha que hay con otras universidades y no darse por vencidos, porque al final en un mes del curso todo puede cambiar. Cada semana es clave. Sí, definitivamente. ¿Y más o menos cuáles eran tus horarios de estudios que llevabas? O sea, más allá de el curso que era de 9 a 5 que me contabas, ¿terminabas estudiando luego todo el día esos cursos o le llevabas más tranqui? Bueno, depende también de los cursos y también depende de cómo me sentía. No es que tuviera un horario fijo, porque a veces simplemente llegaba a mi cuarto y estaba exhausto y me quedaba dormido. Pero generalmente lo que hacía era tratar de ver las clases un día antes. A veces los profesores subían el material a la plataforma un día antes de la clase. Entonces me gustaba revisarlo primero para cuando llegue la clase poder despejar mis dudas. Pero esto no siempre era posible porque primero que habían cursos que sí son muy avanzados y que incluso revisando yo la PPT no entendía nada. Entonces también depende de cada curso, ¿no? Pero lo importante es no perder el ritmo a las clases. Si es que no entendiste algo, ese día lo repasas hasta que te quede claro, porque si no, eso se acumula para el día siguiente y al final te sigues perdiendo y llega el examen y no sabes qué hacer. Diría que eso principalmente, y los fines de semana sí, a veces me amanecía para poder estudiar para el examen que generalmente era el día lunes. Muy interesante. Ahora pasamos al tercer bloque de consejos y visión. Tras haber quedado en la noticia de los primeros puestos, también te llegan a comentar en persona, te la envían por correo. La noticia de los 3 primeros puestos. Eso fue en la ceremonia de clausura del curso. El día de la ceremonia, todos nos fuimos a la oficina del Banco Central. Sin saber quién estaba entre los primeros puestos. Claro, no sabíamos nada. Ok, pero tú más o menos tenías un indicio que tal vez te podrían llamar o tal vez... Sí, yo sí tenía mis sospechas de que podía estar. Así que nada, solamente estaba esperando a ver qué me decían. Aquí pasa. Sí, a ver qué sale. Ese día de la ceremonia primero nos entregan el diploma de aprobados a todos los que hemos llevado el curso. Perdón, habían casos que, o sea, podrías llevar el curso y luego a mitad salirte. ¿Hubo? No, o sea, no, si es que te en esta edición no hubo. Bueno, los 34 que empezamos terminamos el curso, pero si en algún momento decides ya no ir a clases o desapruebas cursos, igual te dan el diploma. Por desaprobar, bueno, no, ahí sí hay una distinción, pero digamos, si dejas de ir a clase, directamente te retiran del curso, entonces ya no vas a la ceremonia ni tampoco te dan ningún diploma. Pero para los que sí culminan el curso, si lo apruebas con nota de 11 en promedio, te dan tu diploma que dice aprobado. Pero si es que tu promedio es menor a 11, te dan un diploma por participar, no por aprobar el curso. Entiendo. Ya. Y bueno, como sigues comentando, fuiste a la ceremonia. Claro. Estuvieron ahí todos presentes. Sí, llamaron a todos los chicos de economía, a todos los chicos de finanzas, nos tomamos fotos, sí, Flor estuvo presente y Paul Castillo también. Y ya luego empezaron a llamar a los 3 primeros puestos de economía, ¿no? Wow. Y dicen tercer puesto, dicen mi nombre. O sea, cuando escuchaste el segundo puesto, cuando escuchaste hasta el segundo puesto y no decían tu nombre, tenías la esperanza alguna de salir en el tercero.
De hecho, empezaron con el tercero. O sea, empezaron con el primero tercero. y Ok. me mencionaron. Entonces, me mencionaron primero a mí. Y nada, me puse feliz, incluso más de lo que hubiera pensado. Recuerdo que la gente aplaudió bastante, mis compañeros. Y Wow. nada, fue a recibir una multa que me dieron por haber obtenido ese logro. Y nada, me tomé fotos. Luego recuerdo que para la ceremonia de clausura nos dejaron traer 2 invitados. Ok. Traje a mi mamá y a mi abuela. Y nada, apenas me dieron la noticia, fui con ellas y nada, las abracé. Y de ahí regresé a mi sitio, mis compañeros me felicitaron y nada, ahí empezamos a tomar fotos entre todos, ¿no? Ok. Fue bastante bonito. Qué bonita experiencia. Sí, la verdad es que me sentí mucho mejor de lo que habría esperado y creo que fue más que nada gracias a, bueno, no sé si era apoyo o a las felicitaciones de mis compañeros. Wow, muy. Ahora, bueno, tras haber quedado entre los 6 primeros puestos, en este caso tú en la parte de economía, eh, ¿qué planes tienes al futuro? Bueno, tengo entendido que ustedes ahora pasarían, bueno, como parte del premio a trabajar en el Banco Central. ¿Tienes tal vez hacer una maestría más adelante o todavía no? Bueno, primero que nada quería hacer la distinción de que el curso de economía y el curso de finanzas van aparte. Sí, O sea, hay Tres. tres primeros puestos de economía y 3 primeros puestos de finanzas. Son separados los cursos. No es que hay un ranking general. Y bueno, sí, como comentaste, los primeros puestos del curso tienen la posibilidad de entrar a trabajar al banco. El año pasado, si no me equivoco, entraron 9 chicos del curso de economía. Del ¿Y curso por de qué esta vez fueron 6? ¿Sabes algo? No, o sea, los 3 primeros, o sea, los 6 que han premiado, Son que son tres, sí. los 3 de economía y los 3 de finanzas, es por haber obtenido los 3 primeros puestos. Pero eso no significa que a los demás chicos no vayan a entrar a trabajar, ¿no? O sea, los chicos que queden en las posiciones, en las primeras 10 posiciones, van a ser llamados por el banco durante este mes para que entren a trabajar. Bueno, en este caso, entonces, ¿cuántos cupos más o menos están destinados para los que llevan el curso de extensión del BSRP? Bueno, eso depende de los requerimientos del banco de personal. Pero Entiendo. como te dije, el año pasado del curso de economía fueron 9. Y esperamos que para este año también sean alrededor de esa cifra. Ok, bueno, yo pensé que solo los 6 primeros puestos podían ingresar al Banco Central. No, digamos que eso Bueno, pero ellos están asegurados, digamos. podría decirse que sí. Ajá. Y el reconocimiento. Sí, exacto. Y creo que me hablaste de planes a futuro. Planes o proyectos a futuros que... Bueno, dentro del Banco Central, lo bueno es que tienes muchas oportunidades para postular a becas. Sí, para hacer maestrías en el extranjero. La verdad sí me gustaría hacer una maestría en el extranjero. Aún no he decidido dónde, pero... área en la que quisiera hacer una maestría. ¿O todavía? Todavía no, pero tiene que estar relacionado con economía definitivamente. Y sobre el doctorado, aún no estoy indeciso sobre si llevarlo o no. Entiendo. Entonces, bueno, ahorita tienen los planes, bueno, primero ver y trabajar dentro del Banco Central. Claro. ¿En qué fecha iniciarías? Bueno, te comentaron. Me comentaron amigos que entraron el año pasado. Ellos empezaron a trabajar en la quincena de mayo, así que posiblemente este año sea también parecido. Tenemos el banco. Sí, todavía falta, tengo más o menos un mes de vacaciones, entre comillas. Bueno, pero aún no has hecho graduación de de pregrado. No, todavía, estoy en 9º ciclo, me falta, este año acabo. Y el otro año trabajo. Y el otro año inicio. No, este año. No, o sea, ya empezamos a trabajar en mayo. Ajá. Solamente que, o sea, no tienen que ver si es que eres graduado o no. Entiendo. Hay chicos que también, me comentaron que los jefes de los departamentos son flexibles con los chicos que entran a trabajar y aún siguen estudiando, porque como sabes, en el curso puedes entrar a postular ya desde el 8º ciclo, ¿no? Entonces es común que chicos que todavía sigan estudiando entren a trabajar al banco. Bueno, de esa parte entonces son flexibles al momento de... Claro. Ok. Bueno, eso fueron parte de los 3 bloques que dimos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la apertura. No sé si quisieras primero antes comentarnos algo. Bueno, sí me gustaría comentar algo. Todas las cámaras. Bueno, la única cámara que está ahí es tuya. A ver, bueno, creo que durante los últimos años hemos tenido menos participación de sanmarquinos en los cursos de economía avanzada y de finanzas avanzadas, y creo que deberíamos retomar esa costumbre de interesarnos por los cursos de extensión, sobre todo el del banco. Me parece que yo diría que para mí es el más prestigioso de nuestro país, y creo que es una oportunidad
muy interesante para desarrollarte, no solo académicamente, sino profesionalmente, como ya lo comenté. Y tiene muchos beneficios también, no solamente la posibilidad de poder entrar a trabajar al banco, sino también la subvención que te dan y las facilidades para que lleves esas clases que son de un nivel de una maestría. Así que diría eso a los chicos de San Marcos que se animen a postular porque, bueno, todo es posible dentro del curso y estoy seguro de que, y espero también no ser el sanmarquino que destaca en De el hecho, curso de economía. bueno, el único sanmarquino que quedó entre los 10 primeros puestos fue muy interesante, llamó bastante la atención en la facultad. Bueno, y como comentas, el año pasado no estuvieron sanmarquinos. Y de hecho, bueno, profesor nos comentan dentro de la facultad que antes San Marcos mucho se peleaba con la católica dentro de los cursos, pero que ahora cada vez progresivamente ha ido tipo bajando, digamos, Claro, o no sé, se vio adecuar bueno, la actualidad que tienen y haya tenido ventaja otras universidades particulares. sí, como tú dices, hemos perdido un poco de competitividad en los Ujú. cursos y yo diría que no debería ser así porque siento que hay mucho talento en nuestra facultad y nada, si la gente se anima a postular y da todo de sí durante esos 3 meses, estoy seguro de que va a haber más sanmarquinos sacando en el curso de economía y va a haber más sanmarquinos también que puedan entrar a trabajar en el Banco Central. Sí, bueno, porque eso nos caracteriza, ¿no? A todos los sanmarquinos que le damos duro y ya somos muy altos dentro de la carrera Exacto. y llevar dentro del curso. Bueno, esas fueron ¿te quieres dar algún agradecimiento, algún saludo en especial en este video a alguien? Un saludo a los compañeros, algún profesor. Bueno, diría gracias primero por la invitación y nada, agradecer a mi familia, a mi enamorada, a mis amigos y también a Dios. Ya, bueno, muchas gracias Sergio por tu tiempo y la apertura por contarnos lo que hay detrás bueno, de tomar este desafío, ¿no? Por el curso de extensión y finalmente quedar dentro de los primeros puestos. Estoy seguro que tu experiencia servirá mucho como hoja de ruta para todos los estudiantes sanmarquinos que tienen esto en mente y bueno, dar este próximo paso. Como siempre, decimos aquí que la universidad no solo es el inicio, lo que realmente marca la diferencia es lo que hacemos después. Bueno, en este caso, autodidacta o el esfuerzo adicional que damos. Y eso fue parte de conclusiones y llegaron hasta aquí, hasta parte de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden suscribirse al canal, compartir este episodio con ese estudiante o ese amigo que quiere postular al curso de extensión de este nivel. Despéjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más sorprendió de esta entrevista y cerramos. Mi nombre es Isaí y esto es Fuera del Sílabus, el espacio donde exploramos oportunidades más allá de la carrera. Nos vemos en la siguiente entrevista. Chao, chao. No cortes, ya, aplaudan, ya. Bueno,